¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Estamos en Casa del Sol. Eh, Gracias a todo el personal administrativo y operativo para dar una plática con el personal que está involucrado directa e indirectamente en la manipulación de alimentos para su procesamiento. Finalmente, para que las niñas y niños internos de Casa del Sol tengan una alimentación adecuada en cuanto a su salud nutricional. Bien, el tema que voy a exponer el día de hoy es 5 claves para la inocuidad de los alimentos basado en la información de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una presentación para el reporte de las actividades realizadas en servicios de alimento en Casa del Sol. Siguiente. Bien, para comenzar habrá que definir qué es la inocuidad de los alimentos. Y la inocuidad de los alimentos se refiere a todas las acciones que conllevan para que nosotros los manipuladores de alimentos podamos garantizar que están higiénicamente bien manipulados, preparados en todo su procesamiento, desde que van a adquirirlos, los insumos, en el proceso de recepción de los mismos y todo lo que está atrás de la recepción cuando entran a nuestros almacenes de víveres, al almacén general de víveres, cuando se disponen a partir de ahí lo que va para la cámara de congelados, lo que va para la cámara de refrigeración y lo que va para su almacén de secos. Entonces, la inocuidad se define como la característica que garantiza que los alimentos que vamos a consumir no nos causen algún daño. Este sistema de inocuidad de alimentos puede verse afectado por diversas situaciones, como son que vengan con aguas negras con las que se llevaron a cabo los cultivos, que tengan residuos de metales pesados, que tengan algunas deficiencias físico-químicas y que puedan contener algún tipo de insectos, o que los plaguicidas con los que fueron también cultivados sus alimentos no estén regulados bajo ninguna norma, y que puedan transmitirnos pues la E. coli, la salmonella, la listeria, etc. Entonces, la inocuidad nos va a decir que un alimento está apto para el consumo humano sin que nos cause daño. Siguiente, por favor. Las principales enfermedades transmitidas por los alimentos son en las bacterias, y dentro de las bacterias encontramos la salmonella, la Escherichia coli y entre otras, siendo los síntomas comunes de una infección por bacteria en los alimentos la diarrea, las náuseas, dolores de cabeza y los vómitos. En cuanto a los virus, estos son característicos de las infecciones causadas que tienen manifestaciones en náusea, en vómitos explosivos, diarreas acuosas y dolores abdominales. En cuanto a las sustancias químicas, los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio pueden causar daños a nivel renal. Y también la presencia de los metales pesados en los alimentos pueden estar relacionadas con la contaminación del aire, del agua y del subsuelo. Por último, los parásitos, cuando un alimento, un insumo, una materia prima no está bien tratada, estos parásitos pueden estar al interior de estos alimentos y referidos como Ascaris, como Entamovea, entre otros, y se introducen en la cadena alimentaria a través del agua o del suelo cuando están contaminados sus alimentos. Adelante. Bien, las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. La primera clave es mantener la limpieza. Siempre la limpieza es importante para nosotros los manipuladores de alimentos.
¿A qué se refiere? Que desde nuestra área de preparación en nuestra cocina, todas las superficies deben estar lavadas y desinfectadas. No es suficiente lo que comúnmente conocemos en casa como lavar nuestra estufa, desincrustarla con materiales químicos, no. Solo es lavarla y desinfectarla. Al igual que en nuestra persona, el lavado de manos es primordial. Aparte de llevar los 5 pasos de lavado de manos de la OMS, también se necesitan hacer la desinfección. Más adelante hablaremos de la importancia que es conocer estos pasos, que es abrir el grifo, surtirnos de jabón primeramente, después mojarnos las manos, hacer la técnica de lavado de manos, después secar nuestras manos con una toalla, secar nuestro grifo y después de eso ponernos alcohol gel y hacer el mismo procedimiento de lavado de manos con alcohol gel. Desinfectar y limpiar todas las superficies donde vamos a trabajar nuestros alimentos de cocina fría y cocina caliente. Asimismo también los alimentos que ya hayamos terminado de manipular los vamos a emplayar para protegerlos y para destinarlos finalmente a un almacenamiento en cámara de congelación o cámara de refrigeración. Adelante. La segunda clave es separar los alimentos crudos de los cocinados. Esto es muy importante y también se puede referenciar hacia lo que conocemos como contaminación cruzada en una cámara de refrigeración, por ejemplo. Es decir, no podemos que estén juntos las carnes cocidas de las carnes crudas. Es importante también destacar que para evitar una contaminación cruzada, todos los alimentos deben estar separados por lo menos 5 centímetros de las paredes de nuestro refrigerador. Regresamos, por favor. Ok. Separar las carnes rojas y las carnes de ave, de pescados crudos, es importantísimo. Tenerlos en niveles diferentes. También debemos de utilizar utensilios de cocina como cuchillos y tablas propios para cada cosa. Es decir, un cuchillo y una tabla para los pescados, otra para las carnes rojas, otra para las carnes blancas, otra para las verduras, etc. Y otra para lácteos. Bien, adelante, por favor. La clave 3 es cocina completamente. Cocinar completamente los alimentos, especialmente lo que se refiere a las proteínas animales, como las carnes rojas de ave y los huevos y pescado. Hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que se han alcanzado las temperaturas a partir de entre los 63 hasta los 70 grados centígrados. Eso nos garantiza que no hay proliferación de bacterias en nuestros alimentos a esas temperaturas. Y una cocción adecuada es garantía de que se puede matar casi la mayoría de los microorganismos peligrosos. Por eso es importante contar con termómetros en la cocina, termómetros especiales que los vamos a poder meter en las ollas calientes o incluso antes de preparar también en los alimentos fríos para revisar temperaturas. Teniendo en cuenta que las temperaturas también para frío para congelados deben estar entre menos 18 y menos 23 grados centígrados. Adelante. Clave 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. Eso es lo que estábamos comentando hace un momento. 1. No se deben dejar los alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Aquí hay una observación muy importante que hacer. Cuando nosotros tenemos un alimento congelado y lo vamos a preparar, necesariamente hay que pasarlo 24 48 horas antes, del congelador al refrigerador y del refrigerador dejarlo a temperatura ambiente para poder manipularlo. Ok, refrigere lo antes posible los alimentos que están cocinados y los perecederos, preferiblemente debajo de los 5 grados centígrados. Mantenga la comida, hay que mantener la comida muy caliente a más de
de 60 a 63 grados. La temperatura es a la ideal a la que debe salir un plato para que lo consumamos. ¿Ok? No guardar alimentos durante mucho tiempo en el refrigerador. La vida de un alimento que nos queda cuando hicimos de comer y ya comieron todos valga la redundancia, nuestros comensales, esa comida se tiene que emplayar, se tiene que etiquetar con fecha de elaboración y la hora de elaboración. Y ese alimento se puede congelar o se puede guardar, pero no puede permanecer más de 48 horas. Es decir, hay que consumirlo mínimo, preferentemente antes de que pasen 48 horas. Siguiente, por favor. La clave 5 es: use agua y materias primas seguras. El agua debe ser seguridad de que sea agua potable y con la que vamos a utilizar para incluso añadir algún otro químico que nos va a servir para desinfectar frutas y verduras. Hay que saber distinguir las características organolépticas de los productos que vamos a utilizar para que sepamos que están en buena calidad, que se vean bien, que huelan bien y que tengan buen aspecto. Igualmente, lavar la fruta, la verdura, las hortalizas, los tubérculos, especialmente aquellos que se van a comer en forma cruda. Por ejemplo, una ensalada que pueda ser de zanahoria con pepino. Bueno, vamos a tener mucho cuidado porque es un consumo en crudo de que estos hayan sido lavados y desinfectados. Bien, la siguiente. La conclusión es que la insalubridad de los alimentos ha presentado problemas de salud a nivel mundial y hay un índice muy alto de muertes por la mala manipulación de los alimentos o por no tener cuidado acerca de la inocuidad de los mismos. Cada año mueren 1.8 millones de personas como consecuencia de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la mayoría de los casos a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Aquí, en Casa del Sol, están el personal, que son ustedes y que son directamente o indirectamente manipuladores de estos alimentos, llevan a cabo en una forma básica estas medidas. Y por ello no hay un índice muy alto de niños que hayan sufrido alguna enfermedad por contaminación de alimentos. Con esta plática se pretende que creemos una conciencia mayor acerca de la importancia y responsabilidad que tenemos como manipuladores de alimentos de manejar de tener en cuenta una adecuada manipulación higiénica de los alimentos, es decir, su inocuidad, para que así protejamos y sigamos garantizando la salud de los niños y niñas internos en Casa del Sol. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No. Bien, gracias por su atención y si no hay una pregunta de ustedes hacia mí, yo sí tengo preguntas para ustedes. Por favor, ponemos las preguntas. Ok. ¿Será importante lavarse las manos antes de manipular alimentos? Sí. Okay. ¿Los trapos de limpieza pueden esparcir microorganismos? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Sí. Después, ¿se puede utilizar la misma tabla de cortar para los alimentos crudos y los cocidos? No. Muy bien. ¿Los alimentos crudos y los cocinados se deben guardar por separado? Sí. Además, se deben de etiquetar. Muy bien. Y ponerle la fecha en que se elaboraron, ¿verdad? Y la hora. Y además, ¿quién lo hizo? Para que, por ejemplo, el turno de la mañana y el turno de la tarde pueda saber quién fue el responsable. ¿Sí? Ok. Bueno, respecto de las 5 claves que vimos y de las preguntas que estábamos haciendo, abajo por favor, un poquito.
Vamos a continuar de esta forma. Se debe tener un termómetro que nos mida la temperatura de los alimentos. Sí. Ok. ¿Cuál es la temperatura a la que no se van a generar microorganismos en nuestros alimentos? Frío tiene que ser alrededor de los 5 grados. No, 5 grados. 5 es grados. el de refrigeración, muy bien. Y Y la de congelación, un alimento congelado debe estar a cuántos grados. 5. Ese es en refrigeración, y en congelación a de menos 18 a menos 23 grados. Y última pregunta, ¿cuál es la temperatura en la que al momento de estar cocinando a fuego los alimentos no nos van a generar bacterias? De 63 a 70. Es correcto, muy bien. Con esto termino la presentación agradeciendo a mis autoridades en la UNADEM, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia de México, a Casa del Sol, a sus autoridades y a ustedes, el personal operativo. Muchas gracias. Gracias.